Esta presentación se expuso por primera vez en una reunión comunitaria el 27 de julio de 2022. Hola, les damos la bienvenida al proyecto de preservación histórica más reciente de la ciudad de Fort Collins, que consiste en un estudio sobre el contexto histórico del movimiento por los derechos civiles en Fort Collins. Voy a explicar de qué se trata todo esto en un instante, pero primero me gustaría presentar al equipo del proyecto. Steph McDougall es la asesora principal y la fundadora de McDougall Preservation, una empresa consultora de preservación histórica situada en Houston, Texas. Tiene un título de maestría en preservación histórica otorgado por la Facultad de Arquitectura de la University of Texas at Austin y está a un año de completar su doctorado en Historia Pública en la Middle Tennessee State University, donde su principal área de investigación es la historia del sur de Jim Crow, y su disertación se centrará en el tratamiento igualitario de los cementerios afroamericanos de propiedad municipal. También forman parte del equipo del proyecto la asesora asociada Jennifer Beggs, la doctora Tara Dudley y la doctora Isabel Araiza. La doctora Dudley tiene un doctorado en Historia de la Arquitectura y una maestría en Preservación Histórica, ambos títulos otorgados por la Facultad de Arquitectura de la University of Texas at Austin, donde actualmente es profesora asistente. Además, tiene 16 años de experiencia en el área de preservación histórica y en este tipo de trabajos. La doctora Araiza es profesora adjunta de Sociología en la Texas A&M University en Corpus Christi, Texas. Allí coordina el área de estudios mexicoamericanos y también da clases en el programa de estudios sobre mujeres y género. Se especializa en la historia de los derechos civiles en la educación pública, así como en el acceso al agua potable y en las conexiones entre educación, clase social y desigualdad. En nombre de todo el equipo del proyecto, estamos muy contentas de poder trabajar con ustedes en este emocionante proyecto. El programa que preparamos para hoy es bastante sencillo. En primer lugar, vamos a hablar un poco de lo que estamos haciendo y vamos a explicar algunos términos y conceptos que escucharán a lo largo del proyecto para que todos estén en sintonía y entiendan lo que sucederá durante los próximos 2 años. Nos encantaría que nos acompañaran en este recorrido. No podemos avanzar sin ustedes. Es un proceso que va a estar guiado por la comunidad. No vinimos aquí esta semana con todas las respuestas. Vamos a terminar con un resumen rápido de cómo pueden participar. Pueden empezar a involucrarse esta noche completando un cuestionario, ya sea el cuestionario en formato papel que está en la entrada o en formato digital en línea. Estas preguntas también estarán disponibles para quienes vean esto más adelante. La presentación es relativamente breve, respetamos su tiempo y agradecemos que nos dediquen parte de él. Ahora bien, tal vez se pregunten quién es el caballero que aparece en la diapositiva. Joseph H. Stewart fue un abogado afroamericano que fue electo para formar parte de la legislatura del estado de Colorado en la década de 1890. Redactó la primera ley de derechos civiles en el estado de Colorado que prohibía la discriminación de los afroamericanos en lugares que brindan servicios al público, como teatros, hoteles, restaurantes, etc. ¿Qué mejor manera de iniciar este proyecto que reconociendo el trabajo revolucionario que realizó Joseph hace más de 120 años? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a contarles la versión resumida que ven aquí y después hablaremos de lo que significa todo esto. En este proyecto, se desarrollarán 7 narrativas sobre el contexto histórico que reflejen la historia del movimiento por los derechos civiles en Fort Collins. Esto forma parte de la iniciativa Full Story Fort Collins y nos llevará unos 2 años completarlo. La financiación del proyecto procede de una subvención de History Colorado, que es la oficina estatal de preservación histórica. La ciudad también contará con una página web solo para este proyecto. Pueden ver la dirección en la diapositiva: fcgov.com/historic preservation/research-medio projects.php. Allí compartiremos todos los aspectos del proyecto, así que no importa en qué momento se enteren de esto. Pueden entrar al sitio para ponerse al día y participar si les interesa.
Antes de continuar, veamos la definición de algunos términos. ¿Qué es la preservación histórica? Es el proceso mediante el que se decide qué lugares y espacios son importantes porque sirven para contar la historia de nuestra nación, estado o comunidad. Y es el proceso mediante el que se decide qué quiere proteger la comunidad para las generaciones futuras y cómo hacerlo. Observen que no se trata de lo que MacDo quiere preservar. Se trata de lo que quieren preservar ustedes. La Ley Nacional de Preservación Histórica de 1966 otorga todo el poder de regulación de los bienes históricos a la comunidad local. Los gobiernos federales y estatales tienen programas para reconocer los lugares y espacios importantes, pero solo la comunidad local puede supervisar esto y tiene poderes para regularlo, por lo general mediante la zonificación. El National Register of Historic Places, un registro nacional de lugares históricos, es una forma de reconocimiento que tiene carácter honorífico. No restringe en absoluto a los propietarios. ¿Qué abarcamos cuando hablamos del movimiento por los derechos civiles? Puede ser cualquier legislación o activismo que busque garantizar la participación plena e igualitaria de todas las personas en la sociedad estadounidense. Para que eso ocurra, el gobierno estadounidense ha tenido que tomar medidas positivas, por lo general mediante la aprobación de leyes. También es importante reconocer que la discriminación existió y que las personas y las comunidades encontraron formas de ser valientes y resilientes y de luchar por sus derechos. A eso nos referimos cuando hablamos de activismo. Dado que estas luchas continúan en la actualidad, el periodo incluido en este proyecto se extiende hasta 2020. Al principio de esta presentación, dijimos que llevaríamos adelante 7 estudios de contexto. Aquí está la lista, que fue seleccionada por el equipo de planificación de preservación histórica de la ciudad. Asiático-americanos y nativos de las islas del Pacífico. Negros y afroamericanos. Hispanos, latinos y chicanos. Indígenas. LGBTQIA+. Minorías religiosas. Mujeres. También tendremos en cuenta que muchas personas pertenecen a más de uno de estos grupos. Quizá hayan oído el término interseccionalidad. Significa que las personas viven la discriminación de distintas maneras, en función de la cantidad de grupos marginados a los que pertenezcan. Por ejemplo, es probable que un hombre que es latino y cristiano sea víctima de discriminación por ser hispano. En cambio, una mujer que es latina y también lesbiana probablemente sea discriminada tanto por ser hispana como por ser homosexual. Tendremos en cuenta y reconoceremos estas diferentes capas de discriminación y cómo pueden entrecruzarse en las personas. Veamos otro término técnico: estudio del contexto histórico. Se trata de una herramienta que se utiliza en el área de preservación histórica para identificar lugares y espacios significativos que merecen ser conservados. El National Park Service tiene una estructura establecida sobre cómo llevar a cabo esto. Ya se identificaron temas relacionados con los derechos civiles como el derecho al voto, la educación igualitaria, el acceso justo a la vivienda y la segregación en lugares públicos, y se redactaron informes sobre estos temas a nivel nacional, por lo que parte del trabajo ya está hecho. Ahora vamos a hacer algo similar a escala local. Eso implica escribir sobre cada tema teniendo en cuenta los diferentes grupos, identificar los tipos de propiedades que se asocian con estos temas y luego identificar los recursos individuales dentro de esos tipos de propiedades. Por ejemplo, un tipo de propiedad podría ser las iglesias, donde la gente se reunía para organizar y planificar protestas, marchas, discursos y otras actividades relacionadas con los derechos civiles. Entonces, podemos buscar ejemplos de ese tipo de propiedad en Fort Collins. Vamos a hacer una lista de esos lugares y espacios individuales, y la ciudad podría utilizar esa lista para designar nuevos monumentos o distritos históricos que representen a personas que han sido históricamente excluidas de este tipo de reconocimiento en el pasado. Específicamente buscamos información sobre estos 8 temas. Hay 4 que se suelen asociar más a menudo con los derechos civiles: el derecho a voto, el acceso a la vivienda, lo que incluye la existencia de prácticas discriminatorias y la imposibilidad de que las personas que no son blancas o anglosajonas obtengan hipotecas y seguros de vivienda del gobierno federal. Esto también incluye el hecho de que la ciudad de Fort Collins no anexara a los vecindarios de Alta Vista y Andersonville, ni les proporcionara servicios de alcantarillado y agua hasta finales de la década de 1970.
el acceso a la educación en igualdad de condiciones, lo que incluye la falta de transporte desde 3 colonias a las escuelas de otras partes de la ciudad y la batalla por la emisión de bonos de 1968 que pagó la construcción de la escuela primaria Fuyana. Muchos de los personajes o acontecimientos más famosos vinculados a los derechos civiles en Estados Unidos son conocidos por su labor para lograr la integración en lugares que brindan servicios al público. En 1894, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó, en el caso Plessy vs. Ferguson, que las personas no blancas podían estar separadas de las blancas siempre que recibieran el mismo trato. En la práctica, los espacios segregados en teatros, hoteles, tiendas, restaurantes, etc., rara vez eran iguales. Aquí, en Fort Collins, era habitual que los establecimientos de propietarios blancos pusieran carteles que decían «solo para blancos». Otros temas comprenden la igualdad en la contratación y el empleo. La injusticia en el sistema penal incluye la violencia contra las personas no blancas, homosexuales y mujeres, el acoso policial y el exceso de patrullaje, y el encarcelamiento, incluido el confinamiento de los japoneses en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Los derechos de los inmigrantes también están relacionados con los derechos civiles. Esto incluye el movimiento de los braceros, el movimiento de la organización sindical United Farm Workers, las deportaciones de mexicanos a lo largo de los siglos XX y XXI, el castigo a los niños por no hablar inglés en la escuela, etc. Por último, pero no por ello menos importante, reconocemos que los miembros de las tribus y pueblos originarios han sido víctimas de muchas de estas cosas y de mucho más. La ciudad de Fort Collins ya ha llevado a cabo estudios de contexto histórico que relatan la historia general de algunos de estos grupos: indígenas, comunidad hispana, latina y chicana, asiático-americanos, negros y afroamericanos, comunidad LGBTQIA+, alemanes del Volga y mujeres del movimiento sufragista. En la ciudad, también se han llevado adelante estudios de contexto histórico sobre temas relacionados con la agricultura, los vecindarios y el desarrollo, incluidos los vecindarios cercanos a la fábrica de azúcar, y la arquitectura. Pueden encontrar todos estos estudios en línea en el sitio web de Preservación Histórica de la ciudad. Estos nuevos contextos históricos del movimiento por los derechos civiles en Fort Collins se sumarán a los documentos existentes. No tenemos que investigar la historia general de estos grupos de personas en Fort Collins, sino que nos centramos únicamente en la historia de los derechos civiles. Este proyecto sienta las bases para futuros trabajos. No cubre todo. Por ejemplo, no vamos a designar ningún monumento local nuevo. Estamos haciendo una lista de lugares que podrían ser designados para que el patrimonio construido preservado de Fort Collins represente con mayor precisión a todas las personas que han vivido aquí o que viven aquí hoy. ¿Qué es un contexto histórico entonces? Esto que ven aquí. Y necesitamos su ayuda para identificar acontecimientos, personas y lugares importantes, para que nos cuenten cómo les gustaría que se contara la historia en Fort Collins, y para ayudarnos a entender qué obstáculos pueden impedir o dificultar que se cuenten algunas de estas historias. Muchas ciudades del país han puesto en marcha proyectos similares. Durante la mayor parte de la historia de nuestro país, los hombres anglosajones blancos dominaron la sociedad estadounidense. Por eso, la mayoría de nuestros libros de historia reflejan su historia, y la mayoría de los lugares que han sido reconocidos oficialmente como históricos se relacionan con ellos. Desde la década de 1960, los historiadores se han esforzado más por documentar y reconocer la historia de todas las personas que viven en Estados Unidos y de las tribus y pueblos originarios que se encuentran dentro de sus fronteras. Tenemos que ponernos al día en materia de preservación histórica. En los últimos 5 a 10 años, sobre todo, muchas ciudades han comenzado esta importante labor. En Fort Collins ya se escribieron historias breves de muchos grupos de personas que han vivido en esta zona. Pueden encontrarlas en la página web de Proyectos sobre Historia Local. Somos historiadoras profesionales y hacemos este tipo de investigación todo el tiempo, pero como dijimos antes, queremos conocer las historias sobre los derechos civiles de su familia, su comunidad, sus templos, su vecindario, sus negocios locales, sus escuelas, etc. Hay muchas formas de participar, pero no vamos a esperar a que la gente venga a vernos. En la ciudad ya se creó un comité de embajadores de la comunidad que nos pondrá en contacto con las personas con las que necesitemos hablar. Vamos a entrevistar a líderes de la comunidad y a personas expertas en estos temas. También les pediremos que compartan información con nosotras.
Cuando tengamos más datos, podremos pedirle su opinión a través de una encuesta que estará disponible en línea o en papel. Una vez que hayamos preparado el borrador de estos contextos históricos, tendrán tiempo de sobra para leerlos y decirnos lo que piensan. ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué hemos pasado por alto y debemos incluir? Y ojalá, ¿qué hemos hecho bien? Recopilaremos todos sus comentarios y los utilizaremos para revisar los contextos históricos. Además, organizaremos más reuniones comunitarias para asegurarnos de que tengan toda la información que necesitan sobre este proyecto. Ahora nos gustaría hacerles algunas preguntas. Para poder ofrecerles un servicio lo más apropiado posible durante este proyecto, nos gustaría saber cómo les gustaría recibir y compartir información. En esta reunión pueden completar el cuestionario en papel. Si están viendo esto en otro momento, tendremos una lista de preguntas en la página web del proyecto y en nuestras redes sociales. Pueden enviar esta información por correo electrónico. También pueden solicitar que se les envíe el cuestionario en formato PDF para imprimir por correo electrónico o que se les envíe una copia en papel por correo postal. Además, lo publicaremos en el sitio web de Our City para que puedan responder allí si lo desean. Después de esta presentación, los miembros del público hicieron preguntas y recibieron respuestas del personal del gobierno de la ciudad y de McDo. Estas preguntas y respuestas se publicarán en el sitio web del proyecto. Si desean más información, pónganse en contacto con la gestora del proyecto, Maren Bisdeck, en la ciudad de Fort Collins. También pueden escribirle al equipo de McDo por correo electrónico a fortcollins@mcdo.com.